Quiero darles la bienvenida una vez más a este encuentro de ciberseguridad para informáticos. ¿Me escuchan bien? Les pido un ok nomás. ¿Sí? Bien. Bueno, hoy completamos nuestro quinto encuentro del segundo ciclo de estas charlas de ciberseguridad para informáticas, que, como dije en otras oportunidades, es un claro ejemplo de encontrar oportunidades frente a las adversidades, ¿no? Con el ingenio propio de los ingenieros, y de traspasar las barreras y las limitaciones que nos ha impuesto esta pandemia, aprovechando las circunstancias adversas para enriquecernos profesionalmente. Realmente creo que es así, es una iniciativa excelente que tuvo el director de la carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería del Ejército, el ingeniero coronel César Ciserchi, a quien lamentablemente no puede acompañarnos en el día de hoy por otros compromisos también docentes. Así que me ha dado el honor de tener la oportunidad de moderar este encuentro de hoy, y con esta bienvenida saludo a todos, por supuesto, y en particular a nuestro disertante, el ingeniero Gerardo Fabián González, que es docente de la Facultad de Ingeniería del Ejército, que es integrante también del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que auspicia estas charlas, a quienes aprovecho para agradecer, y también saludo particularmente a quien es el vicepresidente de dicho consejo, el ingeniero Andrés Murstein, que nos acompaña, lo veo allí presente, a quien agradezco, como dije recién, y que es quien va a tener el gusto de presentar a nuestro disertante. Andrés, para nosotros es un honor tenerte presente, como lo hemos hecho en casi todas las exposiciones, si no todas las exposiciones de todas estas charlas, y por supuesto también es un honor tener la oportunidad de invitarte a que presentes a Gerardo, a quien conoces mucho, ¿sí?, para la exposición del día de hoy. Así que dejo entonces en tus manos su presentación e iniciamos entonces, ¿sí? Muy buenos días, un gran placer, coronel ingeniero Mansilla. En primer lugar, quiero agradecerle esta oportunidad de dirigir estas palabras al señor decano, el coronel mayor ingeniero Koehler. Como bien mencionaste, al ingeniero coronel César Ciserchi, quien es un colaborador permanente en el Consejo Profesional en Ciencias Informáticas, en nombre también del presidente Carlos Tomasino. Por supuesto que íbamos a acompañar y acercarnos a estas charlas que van por su segundo ciclo, con 8 charlas exitosas en el primero, y en el segundo ciclo de charlas que ya verdaderamente marca tendencia y posicionamiento en materia de ciberdefensa, también a través de la Facultad de Ingeniería del Ejército, dependiente de la Universidad de la Defensa, cuya maestría en ciberdefensa también marca un puntal en un mercado y en una instancia de educación que verdaderamente se necesita, en un mercado en donde en la actualidad materias relacionadas con ciberataques, cibercrimen, ciberseguridad en general y principalmente para informáticos, marca un diferencial muy importante porque es hoy una materia más que significativa en lo que tiene relación con seguridad, no solo por la exposición de personas físicas, sino también de organizaciones y principalmente el bien más preciado que es la información. Quiero, sí, como les decía, agradecer y felicitar, porque es muy importante la participación que se ha tenido hasta el momento y que seguramente seguirá, y así brindaremos todo el apoyo que se tenga. En mi calidad de vicedecano y director de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional y vicepresidente del Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, un cordial saludo
y una felicitación más que significativa, como mencioné. Tengo el honor de presentar al magíster ingeniero Gerardo González, que tiene una vasta experiencia y una trayectoria que lo posiciona como uno de los referentes más importantes en materia de ciberseguridad industrial. Es ingeniero por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires, ingeniero en sistemas de información. Posee 2 posgrados en la Universidad de Belgrano, en UADE, y además de ser consultor en ciberseguridad industrial para la compañía YPF, es de destacar que, además de ser también profesor adjunto de la asignatura Ciberseguridad Industrial en la UTN de Buenos Aires, es profesor en la asignatura Infraestructuras Críticas en la Maestría de Ciberdefensa en la Facultad del Ejército, Universidad de la Defensa. Sin más, un gran placer. Sepan disfrutar de estas jornadas que, como mencioné anteriormente, son las más importantes en Argentina y contamos con la presencia a través de cada una de ellas de importantes personalidades, como por ejemplo también el director de la maestría en ciberdefensa, el coronel mayor ingeniero Castro Lectal, el que tuve el honor de haber sido su alumno, y donde participan, como mencioné anteriormente, personas de no solo del país, sino también de países de toda la región. Muchísimas gracias, un gran placer. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias por tus palabras, por tus elogios, que son para quienes son los artífices de esto, la gente del equipo docente de la Facultad de Ingeniería de Ejército. Y creo que ya has dicho todo de Gerardo, así que Gerardo, queda todo el auditorio a tu disposición, y como dijo recién Andrés, y mi ansiedad por disfrutar de esta posición que vas a compartir con nosotros, de compartir tus conocimientos con nosotros. La audiencia es tuya, Gerardo, y ya te estamos escuchando, ¿no? Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Andrés. Es un placer estar acá por el lado del CPCI, del cual soy miembro hace varios años, con orgullo, y bueno, por la Facultad de Ingeniería del Ejército también, donde este año empecé a dar clase en la Universidad de Defensa. Voy a ponerles una presentación, voy a apagar el video para no torturarlos con esta imagen y voy a poner un PowerPoint. Así que, Marcos, Andrés, dejo en ustedes lo que necesiten que salga en el chat o en los formularios que pusieron respecto de las preguntas. Ustedes me interrumpen, ¿correcto? ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto, te escuchamos muy claro y como dijiste, para todos los participantes que quieran formular preguntas, las van poniendo en el chat para no interrumpirlo tanto a Gerardo. Y vamos nomás, ¿eh? Bueno, a ver, ahí estoy presentando. ¿Me confirman si se está visualizando? Ahí está muy bien, ahí estamos viendo tu pantalla, Gerardo. Perfecto. Bueno, del tema de los que les voy a dar la charla, y bueno, un poco esto es que sea interactivo con las preguntas que ustedes vayan realizando, es ¿qué pantalla están viendo? Están viendo la presentación, ¿no? Estamos viendo la presentación, pareciera que no está en ejecución porque se ven un poquito chicas las diapositivas y se ve la diapositiva siguiente. Así que tendríamos... Me parece que, claro, están viendo la pantalla. Ahí vamos mejor, ¿sí? Sí, pero déjame ver porque lo que no logro es, entonces, voy a intentar de vuelta, porque lo que quiero es que se vea la pantalla de presentación.
A ver ahora. Ahí está, perfecto. Vemos perfecto. Bueno, ahí está. A veces a todos también nos cuesta luchar con la tecnología en estas épocas de pandemia. Bueno, la idea es que les voy a estar presentando el tema en ciberseguridad en entornos industriales. Como les decía Andrés, es un tema nuevo y es un tema que está entrando muy en boga en todas las compañías y en todo el mundo. Yo dividí la presentación de la siguiente manera, como para primero empezar a hablar de lo que es este mundo de IT, de OT y la convergencia de estos mundos, que seguramente habrán oído hablar, pero no todos saben qué son y sobre todo en qué se diferencian estos. Luego, un poco de ataques en lo que refiere a ciberseguridad industrial, la parte de normativas internacionales y el tema de la gestión de ciberriesgos, siempre parados en lo que es la ciberseguridad industrial. Y finalmente, algunos tips como para tener en cuenta para empezar a armar un programa de ciberseguridad industrial. Lo que les quiero aclarar, otra vez, ¿qué pantalla se está viendo? Porque estoy... Gerardo, estamos viendo dos pantallitas. ¿Sí? Estamos viendo en este momento la carátula de entrada y la que sería la primera diapositiva. Como si estuviera exactamente allí, estamos viendo más grande la... Ahora ahí sí, estamos viendo la presentación. Sí, ahí está bien. Ahí perfecto. Bien. Ahí está. Ahora sí, así se ve pantalla completa. Ahí se ve pantalla completa. Perfecto. Entonces, les decía, bueno, esta es la agenda que vamos a seguir. Voy a comenzar y como les decía, a través de Andrés y de Marcos, realicen las preguntas que ellos me interrumpen cuando lo consideren necesario. Vamos a hacer un poco de historia, empezando a ver de dónde viene esto del mundo IT y el mundo OT. Para esto nos vamos un poco a las distintas revoluciones industriales que ya conocemos. La primera revolución industrial allá por fines de los 1700 del siglo XVIII, con el tema de la mecanización, empieza a desaparecer lo artesanal. 100 años después, con la aparición de la cinta transportadora, viene la segunda revolución industrial. Aquí aparece el motor a combustión interna. En la tercera revolución industrial es donde el hito que se marca es la aparición del primer controlador lógico programable, conocido por sus siglas en inglés de PLC, en el año 1969, y a partir de allí comienza la era de la informática, de la automatización, hasta llegar a lo que es el tiempo presente. No hay una fecha muy exacta, pero vendría a ser en la última década, la explosión de esta revolución industrial, la cuarta, basada en lo que son los sistemas físicos cibernéticos, lo que es la parte de la explosión comercial y universitaria de la parte de Internet y el Internet de las cosas. Quiero destacar acá, como para no entrar demasiado en la historia, pero es importante ver que desde la primera revolución industrial a la segunda tenemos 100 años que han transcurrido y lo mismo nos pasa de la segunda a la tercera. No así de la tercera a la cuarta, y es ahí donde voy a entrar en un poco de detalle, donde entre la aparición del primer PLC en 1969, 1970, hasta lo que se marca como el hito de la industria 4.0, la cuarta revolución industrial, han pasado tan solo 40 años. En estos 40 años vemos que no solo se ha achicado a menos de la mitad del tiempo entre una revolución y otra, sino que aparecen un montón de hitos y de cambios paradigmáticos, desde el primer PLC, el DCS, la aparición del SCADA. Son todos sistemas y dispositivos que ahora vamos a ver un poco más
en detalle al referirnos a estas tecnologías de la operación o a OT, es también aparición en estos años de Internet en la parte de comercial. A partir de los 90 explota en nuestro país, a partir del 95 en Argentina, y desde allí, bueno, ya todos conocemos la evolución hasta el día de hoy, donde en este contexto de pandemia y de cuarentena es fundamental no solo la tecnología, sino la conectividad, la hiperconectividad a través de Internet. Esto viene evolucionando hacia lo que del Internet de las cosas viene el Industrial Internet of Things, que es el Internet de las cosas industriales, y es aquí donde otra vez vemos un tema de convergencia entre el IT y OT, que ahora vamos a ver un poco más en detalle. Aquellos que peinen algunas canas o que ya no tengan mucho que peinar, recordarán por allá en los 70 la existencia del mainframe, las primeras gerencias de sistemas desprendiéndose de los gerentes financieros o comerciales, porque allí empezó la primera tecnología, los primeros cálculos, luego creciendo hacia lo que es los ERP, que son los sistemas ya generales a nivel de compañías. En los 80 y 90, el Internet, la parte de modularización de estos ERP en los famosos FICO, los módulos de compra, de ventas, de recursos humanos, de distintas partes contables, y así evolucionando por la parte superior, la parte del Information Technology, que es lo que todos más conocemos. En paralelo estaba sucediendo, recuerden que en 1969 fue la aparición del PLC y con eso esa tercera revolución industrial que nos mete en el mundo de la automatización. A partir de allí empieza el PLC, los DCS, los SCADA, empieza el tema de los controles lógicos, bueno, como lo es el PLC, que viene a ser tecnología puesta sobre los sistemas industriales, pero que desde el mundo de Information Technology aparecían totalmente separados. A fines del siglo XX, esta integración empieza a hacerse también empujada mucho por Internet, por la conectividad de estos sistemas que estaban aislados. El mundo de IT en los 90 rápidamente empieza a conectarse a Internet a través de la web, a través de distintos servicios que existían en los 90, y rápidamente la web explota por ser la parte de vidriera, la parte comercial de las compañías, y a partir de allí el correo electrónico. Entonces ahí empieza la gran conectividad del mundo de IT a Internet, y por lo tanto empieza la primer madurez y la primer evolución en la madurez de la ciberseguridad en IT. Mientras que el mundo OT permanecía ajeno a esto, no conectado, hasta que en el mundo de hoy sí empiezan, y ahora vamos a ver detalles de esto, a tener esta necesidad de conectividad. Es a esto lo que llamamos la convergencia de los mundos IT y OT, que vienen sobre todo con diferente grado de madurez en la ciberseguridad. Esa es la gran diferencia, ya que luego tienen tecnologías diferentes, pero altísimos grados de madurez, cada uno en su tecnología propia. Entonces, rápidamente vamos a repasar por tecnología de la información, por sus siglas en inglés, de IT, de Information Technology. Nosotros entendemos todo lo que son las computadoras, los equipos de telecomunicaciones. Aquí entran todo lo que son las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y sirve para almacenar, recuperar, transportar y manipular distintos tipos de datos e información. ¿Dónde lo aplicamos? Se utiliza en un contexto de negocios, de empresas, de hogar. Múltiples industrias están asociadas con tecnologías de la información como el hardware y el software, la electrónica, Internet, la telecomunicación, el e-commerce, servicios computacionales. Hoy también hablamos de servicios en la nube. Funcionan sobre base de datos que son
relacionales y están basadas en entornos de servidores y entornos web. Si nos vamos al mundo de OT, por sus siglas de tecnología de la operación, Operation Technology, se refieren a todo lo que son sistemas de control y supervisión orientados exclusivamente a procesos industriales. ¿Qué dispositivos, qué encontramos aquí? También encontramos software y hardware, sobre todo en la evolución de los últimos 10 o 15 años, pero abarca principalmente la instrumentación de campo, sensores, actuadores, sistemas HMI, que son sistemas de interfaz entre el humano y la máquina, esa es la sigla en inglés, sistemas SCADA, que son sistemas de supervisión para la adquisición y distribución de datos, y los DCS, que son sistemas de control distribuidos. Todo esto es lo que vamos a encontrar no solo en sistemas industriales como plantas de generación de energía, sino también en pozos petroleros, refinerías o en la parte de manufactura, en empresas textiles o diversas empresas que utilizan cualquier tipo de maquinaria industrial. Entre las principales marcas, esta es una arquitectura típica que después vamos a ver también en cómo se marca y es una de las grandes diferencias con el mundo de IT. Entre las grandes marcas, y vamos a avanzar para verlo mejor, nosotros sobre las marcas que tenemos a la izquierda seguramente las conocemos muy bien, como un IBM, un Checkpoint, Cisco, Microsoft, HP, SAP, por el tema de los ERP que les mencionaba, Symantec, Kaspersky. Son distintas marcas que en el mundo de IT son absolutamente muy conocidas. No son tanto así las que tenemos a la derecha, que son las marcas típicas de los vendors de OT, de los fabricantes de OT, como puede ser un General Electric, Gurtech, Honeywell, ABB, Siemens, Schneider Electric, marcas que quizás las vemos cuando vamos a algún edificio inteligente, importante, y vemos las marcas de ascensores o de distintos dispositivos allí adentro, pero no las tenemos identificadas con la tecnología. Bien. Vamos entonces a entrar en estos mundos de IT y OT, haciendo un repaso rápido que dijimos hasta ahora, que el mundo de IT es la tecnología de la información, el mundo de OT de la operación, y vamos a pararnos en el enfoque de la ciberseguridad. Cuando nosotros hablamos de la ciberseguridad, tenemos lo que llamamos prioridades en IT, o lo que también llamamos la triada de la ciberseguridad, que si lo tomamos desde menor a mayor importancia, cuando hablamos en IT, tenemos la triada de la confidencialidad de esa información, es decir, resguardar aquella información que si se muestra o se entera quien no debe nos puede traer serios problemas y afectaciones a la persona o a las personas físicas o a las empresas. La integridad de esta información, es decir, que en el transporte, en el transcurso que tiene la información de ser transportada y almacenada, sea íntegra, es decir, que no se cambie en el medio de este proceso. Y en un tercer escalón, más abajo, la disponibilidad. Todos sabemos que ya estamos dispuestos a esperar no solo tiempos en Internet de una respuesta de un servicio web, sino a veces dentro de una misma empresa, saber que hay procesos que tienen ciertas esperas o hasta disponibilidades y tener ventanas en IT, ventanas programadas para hacer cambios, parches, mejoras, actualizaciones. Cuando nos vamos al mundo de OT, las prioridades cambian absolutamente, se invierten por completo. La máxima prioridad en el mundo OT es la disponibilidad. Esto está dado porque está toda esta tecnología asociada a procesos industriales que no se pueden detener tan fácilmente como hacemos un reboteo en una máquina de Windows, en una máquina de IT o en un servidor de Linux, y simplemente apagando y prendiendo podemos tener una pérdida de datos o una pérdida de proceso
mínima, pero recuperamos el sistema. Acá eso es imposible debido a que hay procesos industriales que tienen que tener paradas programadas y por lo tanto se programan con días o semanas de anticipación para poder llegar a la parada final. En el mundo OT existe una capa superior a la disponibilidad, que es el safety. En inglés podemos diferenciar las palabras safety de security, cuando en español usamos la misma palabra seguridad para definir ambas. Safety en inglés se refieren a lo que es la seguridad física, la seguridad de un predio, la seguridad dura, y esto está potenciado por sistemas instrumentados de seguridad que van por debajo de los sistemas industriales y que tienen la capacidad de identificar que ante un problema y que el operador, recuerden que OT son tecnologías de la operación, ante que el operador no pueda llevar a un punto de parada o un punto seguro a la operación que está llevando a cabo con el sistema industrial, este sistema de safety, los sistemas instrumentados de seguridad, están en una capa bien abajo y toman el control llevando a la planta de lo que se trate a un modo de parada segura en un tiempo dado. O sea, le quita por completo el control al humano y lleva en forma automatizada la planta a una parada controlada y segura para las personas. Entonces, este es uno de los puntos principales que tenemos que tener en cuenta al hablar de ciberseguridad en el entorno industrial, y ahora vamos a ver que muchos paradigmas que tenemos en el mundo IT no aplican para el mundo OT, y eso es donde debemos tener gran cuidado. Aquí, para hacer un rápido repaso de distintas características, tenemos una enumeración de diferencias entre IT y OT. Uno, en IT no son en tiempo real, mejor dicho, la mayoría no lo son. Tenemos ciertas aplicaciones como puede ser la cotización en bolsa, que no es industrial y sí es en tiempo real y necesita hacerlo. Pero por lo general los sistemas de IT no lo son, sí lo son todos los sistemas industriales, debido a que están tomando medidas de sensores y actuadores que deben manejar en tiempo real. La respuesta debe ser confiable en IT, en OT es crítica en el tiempo, la disponibilidad, ya estuvimos hablando acerca de eso, es realmente una preocupación y un problema crítico en OT, no tanto así en IT. La operación es programada en IT, mientras que en OT es continua, es 7×24 los 365 días del año, no existen feriados. La tolerancia a fallas ocasionales son aceptadas en IT, en OT son inaceptables, por lo que les decía que pueden llegar a afectar directamente la operación de un sistema industrial. Los testeos en IT se llegan a aceptar, beta testing en producción, mientras que en OT no existen directamente los ambientes que no sean productivos, ese ambiente de testing, de desarrollo o de preproducción que conocemos en IT, en OT no existen. Y el tema de la gestión de cambios en IT también es programada, mientras que en OT la certificación formal, vamos a ver algo más en detalle acerca de esto, es requerida para cualquier tipo de modificación. Nosotros a nivel de arquitectura, en el mundo IT, hablamos mucho y nos basamos en la arquitectura del modelo OSI, el modelo de 7 capas que vemos aquí a la izquierda, mientras que en el modelo OT, el que vale es un modelo de Purdue, un modelo de arquitectura basado en las capas de 0 a 5, que no tienen relación directa con las 7 capas o los 7 layers del modelo OSI, sino que son más de arquitecturas basados en áreas donde tenemos sensores y actuadores en la última capa, luego tenemos una capa de control, una capa de supervisión por encima de la misma, y en lo que hace a esta conectividad al mundo corporativo,
al mundo de las empresas, al mundo de IT, que lo vemos representado en la capa 4 y 5, tenemos una zona media desmilitarizada, una zona protegida en donde se ubican los servicios que son utilizados o consumidos por ambos mundos, por el mundo Enterprise, por el mundo IT y por el mundo OT. Sobre esto hay muchas bibliografías, muchas normativas que ahora vamos a ver rápidamente, donde dan las mejores recomendaciones y mejores prácticas para lo que hace a los servicios que deben ir aquí en el medio. Vemos servicios como un antivirus, un application server, terminal services de accesos remotos, aplicaciones de datos que vienen tomadas de los sistemas de control y supervisión y que necesitan ser consumidos por un ERP, por la parte financiera de la compañía. Entonces, a nivel de protección se crea esta capa intermedia, cosa de que ningún elemento de IT acceda directamente a los procesos industriales que se encuentran en esta zona de aquí debajo. Si voy muy rápido, si hay alguna pregunta, ustedes me interrumpen. No, estamos muy bien, muy bien. Perfecto. Avanzo con otras diferencias que tenemos en este mundo de IT y OT. Yo me paré en la triada, que era lo más importante. En base a eso se desprenden todas las demás, pero en sistemas y aplicaciones tenemos sistemas operativos y aplicaciones que son usualmente de mercado y son muy maduras en IT. En OT encontramos sistemas operativos y aplicaciones que son inusuales para el mundo IT, son muy específicas del mundo OT y están desarrolladas por ingenieros que no han tenido una formación en todo lo que hace al mundo de IT, de la ciberseguridad y sobre todo del desarrollo de software, y por eso encontramos aplicaciones que son muy utilizadas, pero que están madurativamente en un paso muy anterior al que tenemos en IT con el tema de la ciberseguridad. En otras diferencias me voy a explayar un poco más acerca de eso. Soluciones de ciberseguridad, hay una gran cantidad para la parte de IT, debido a que la ciberseguridad, como les decía, empezó allá en los años 90, cuando empezó a venir Internet, y las primeras empresas se conectaban toda su compañía a Internet y tenían que tener un resguardo de esto. Allí aparecen los primeros firewalls. Entonces ya tiene una madurez de 25 años por lo menos, mientras que el mundo T se empezó a conectar, y después vamos a ver por qué, a partir de la última década en forma masiva y fuerte a Internet. Ni que hablar en la época que hoy estamos viviendo, en este 2020, donde muchos procesos de OT se han tenido que conectar de prepo, digámoslo, para decir y utilizar un lenguaje coloquial que todos entendamos, debido a esto, y que han tenido que madurar de golpe en temas de ciberseguridad. Bueno, la prioridad es la integridad del dato y la confidencialidad en IT. En OT es la seguridad humana, por eso el tema del safety y la disponibilidad que decíamos es lo principal, siendo un poco menos la integridad y confidencialidad de la información y datos que se traspasan en el mundo industrial. El impacto en IT es el riesgo de la pérdida de datos, daño al negocio, daño a la imagen. En OT sumamos pérdida de vidas humanas de personal propio, de comunidades, cuando puede haber distintas plantas industriales cercanas a comunidades, equipamiento, producción, productos y obviamente también medio ambiente. Medio ambiente y vida de las personas son las dos grandes diferencias de impacto en la parte de ciberriesgos de OT respecto de IT. Y en la operación sabemos que en IT la recuperación se realiza reiniciando un sistema, aunque no sea nada cómodo, y en OT esa tolerancia a fallas es esencial, es mínima y es imposible de llevar a cabo.
Resumiéndolo, tenemos lo que dijimos de confidencialidad, integridad y disponibilidad, el tema de la criticidad en el tiempo, de las tolerancias al retraso en Haití, mientras que en OT es crítico e inaceptable. El ciclo de vida de los sistemas. Este es un tema que nosotros tenemos un periodo de obsolescencia en Haití, tanto en el software como en el hardware, que va de entre los 3 y 5 años. Tenemos updates y upgrades constantes, actualizaciones tanto en software como en hardware, mientras que en OT, aunque les parezca extraño, les puedo asegurar que sigue funcionando y muy bien el Windows XP, aunque ya no tiene soporte por el lado de Microsoft, pero es tan estable que en muchos sistemas de OT el mismo no se quita, porque aparte se debe producir una parada de planta para cambiar todo el sistema operativo, y el tema del rollback o volver atrás no es tan sencillo. Por lo tanto, tienen periodos de 15 o muchísimos más años. Van a encontrar sistemas, hardware o hasta aplicaciones que puedan superar los 40 años y que siguen funcionando en un sistema industrial que no ha tenido necesidad de upgradear, de actualizar eso, salvo ahora que se empieza a tener la necesidad de conectarse a un mundo internet y se encuentran con este problema. A modo de comentario, uno de los portaaviones ingleses, el Invencible, hasta hace unos años por lo menos seguía trabajando en sus procesos internos con Windows XP, y hoy en día en la industria financiera, en la industria bancaria, sigue existiendo el Windows XP en algunos sistemas, con un arreglo que han hecho todo el mundo, la industria bancaria y financiera, con Microsoft, para que le siga manteniendo el XP en esos casos en particular, pero son casos muy, muy aislados. Finalmente, la gran diferencia que tenemos entre IT y OT son el tema de los protocolos utilizados, el TCP/IP, el UDP en IT, ya, y todo el tema Ethernet es absolutamente un estándar en todo sentido, mientras que en OT existen otros como el Modbus, el Profibus, que si bien están subiéndose y están siendo empaquetados y trabajando sobre TCP/IP, son protocolos de origen que siguen siendo muy utilizados en esta industria de sistemas industriales. Entonces, cerrando esta primera parte con la convergencia de IT y OT, lo primero que tenemos para remarcar es que el mundo de IT está basado en proteger, almacenar y transportar la información, o sea, es transaccional y está en el mundo virtual. El mundo de OT está basado en controlar y operar procesos industriales, es en tiempo real, continuo, y impacta directamente en el mundo físico. Hasta hace un tiempo los entornos de sistemas de control industrial eran considerados cajas negras. Los mundos de OT y IT en la gran mayoría de las empresas son manejados y tienen distintas áreas que llevan adelante los mismos. Por lo general, una gerencia de sistemas está centralizada ya en la gran mayoría de todas las compañías, mientras que la parte de OT está distribuida en los distintos negocios, en las distintas unidades de negocios de operación, de control, que llevan esa parte de los sistemas y que operan los sistemas industriales, inclusive hasta la parte de networking que los une a las redes corporativas en muchos casos, y la parte de firewall son operadas y mantenidas por gente de OT que no tiene la formación y no está capacitada exactamente en eso. Por eso este tema de la convergencia IT-OT en todas las distintas empresas es algo que está empezando a tomar cuerpo, para ver dónde termina, que mi experiencia y por lo que veo va a tener que terminar sí o sí en un grupo multidisciplinario donde ambas partes entiendan a la otra para poder hacer exitosa esta convergencia. Bueno, remarcamos lo del tiempo real y
como les decía, que se fueron uniendo y unificando las redes de control con la red corporativa hacia plataformas que son más convencionales y que empiezan a mezclarse unas con otras, teniendo las ventajas y desventajas propias una de la otra. Uno de los puntos fuertes, y que después lo vamos a ver más en detalle, como ya les dije, es el tema de implementación de parches, tanto en sistemas operativos como en aplicaciones. Vamos a ver que en el caso de OT requiere un proceso de aprobación más que el que conocemos en IT. Muchos ICS es la sigla con la que van a encontrar la abreviatura de los sistemas de control industriales. Tienen mecanismos de autenticación pobres, yo les decía que vienen de una muy baja madurez en el nivel de la ciberseguridad. Muchos trabajan con texto en plano y la mayoría de esos dispositivos al día de hoy no soportan criptografía, aunque eso por suerte está empezando a cambiar en las distintas evoluciones que están haciendo las marcas de OT. La mayoría de las veces, por costumbre, queda todo con el password por defecto, ya vamos a entrar un poco más en detalle luego en esto, y las redes de sistemas de control industrial son administradas, como les decía, por ingenieros del área industrial, que son distintos al personal de IT. Este personal no es experto en IT y en ciberseguridad, mientras que el personal de IT y de ciberseguridad no es experto en sistemas de control industrial. Por lo tanto, es allí donde les digo que tienen que empezar a crear grupos interdisciplinarios, multidisciplinarios, para poder llevar con éxito esta convergencia. Este es un gráfico que se los dejo cuando les llegue la presentación que estoy dando para que lo vean en detalle. Me gusta porque resume en una sola imagen todo lo que hoy tenemos de Internet de las Cosas y de Industrial Internet of Things en nuestra vida diaria. Quizás está un poco más puesto en nuestra vida diaria de la vieja normalidad, pero bueno, no va a cambiar mucho, al contrario, se va a potenciar en la nueva normalidad que venga, de tener sensores y actuadores por todos lados, y esto es el tema también que nos empuja hacia las Smart Cities, que tienen mucho que ver con este tema de OT. Bien, cerrando entonces este tema, voy ahora a ir a la parte de ataques y de normativas y ciberriesgos relacionados al tema del sector industrial, de la ciberseguridad industrial. No sé si hay alguna pregunta o avanzo. Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Gerardo. Vos has señalado claramente esta interacción o estas diferencias de alguna manera entre IT y OT. Y en estas últimas placas señalaba justamente esa brecha. Hoy el término de la brecha está muy en boga, pero viene al caso, ¿no? Esta brecha entre las tecnologías de los sistemas de control industrial, ¿sí? Y los sistemas informáticos, por así decirlo más apropiadamente. Y decías que justamente estas redes de los ICS son gestionadas por los ingenieros industriales, ¿no? La pregunta es, quizá lo vas a exponer en adelante, quizá me estoy adelantando, pero ¿cuál sería el puente, cuál es el camino, ¿sí? Para poder acercar estas dos variantes, estas dos, digamos, por así decirlo, la IT y la OT, Sí. De la seguridad y de la gestión, ¿no? Sí, te entendí perfectamente. Eso es algo que yo veo a través de distintas organizaciones en las que estoy y pertenezco, en distintas empresas y a través de consultorías, que todas las empresas empiezan a tener esta problemática. Realmente va a depender mucho de la cultura de la organización, en dónde puede llegar a terminar esto, pero por mi experiencia creo que esto va a terminar en un grupo multidisciplinario que responda al gobierno de Haití o al gobierno de ciberseguridad de la compañía y a la vez al gobierno de lo que es la gerencia de medio ambiente y seguridad física.
porque ese es el punto que se mezcla con el mundo de OT. El mundo de OT viene de estar muy acostumbrado a tener un gobierno de medio ambiente y de seguridad física y a hacer análisis de riesgo que son muy especiales, a diferencia de Haití, que son los que se denominan HACCP, que están basados en la operación y en la definición de escenarios de desastres naturales. Ahora vamos a ver algo de eso. Entonces es algo que de los dos mundos tienen que aprender del otro, ¿sí? En mi experiencia particular en YPF, que es donde hoy trabajo, esto lo hemos logrado a través de la gerencia de ciberseguridad. La gerencia de ciberseguridad tiene un CISO que está a la par del CIO, o sea, a la par del gerente de sistemas. Esa independencia nos permitió no ser ni IT ni OT. Por lo tanto, ser la figura en el medio que venía del mundo IT, porque todos venimos de ese mundo, los que estamos en ciberseguridad, y los que nos acercábamos al negocio por conocerlo y por tener quizás muchos años en la empresa, y fue el mejor, digamos, la tercera pata que logró esa unión para la ciberseguridad industrial. Creo que eso se va a dar en las distintas empresas acorde a la organización y cultura de cada una, pero va a terminar en un grupo multidisciplinario que, como te digo, reporte al gobierno de la ciberseguridad y de ese marco normativo por un lado, y al gobierno de medio ambiente y seguridad física por otro. No sé si te respondí la pregunta. Clarísima la respuesta, te agradezco mucho, y aparte tus dotes de docencia y tu experiencia de docencia dan cuenta en tus palabras, porque es clarísima toda la exposición. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Continúo entonces con esta parte de ataques, normativas y ciberriesgos. Esto es para darle un pantallazo a quien quiera. Luego con esto puede googlear, hay información por demás acerca de estos ataques, principalmente del ataque de Stuxnet. Este fue un gusano informático que atacó una planta de enriquecimiento de uranio en Irán, provocando que 1000 equipos que eran centrifugadoras para enriquecimiento de uranio empiecen a comportarse de forma no normal, de forma atípica. Lo que hacía este gusano informático es simplemente producir, aumentar las revoluciones por minuto de estas centrifugadoras, llevándolas a un punto de alarma y luego volviendo a normalizarlas, y en otros casos llevándolas a revoluciones por minuto muy inferiores a su desempeño normal, lo cual terminó causando desperfectos y serias averías en la misma, provocando la parada de estas centrifugadoras de enriquecimiento de uranio. Hay muchas teorías que van a poder encontrar en base a esto. Si a alguien le interesa, después les puedo pasar un video de aproximadamente 2 horas donde dan muchos detalles acerca de esto. Se cree que atrás de esto hubo gobiernos como el gobierno israelí y el gobierno de Estados Unidos, nada comprobable por cierto, pero que fueron ataques que estaban planificados de una forma muy fuerte debido a la inteligencia que había, y sobre todo porque atacaba en particular a un equipo de Siemens, el S7 en particular, estaba dirigido a esa marca y modelo. Luego en la evolución tenemos otros, el de 2015 en Ucrania produjo un blackout de muchísimas horas en una ciudad del oeste de Ucrania, un país que tiene alta importancia a sus infraestructuras críticas, y sin embargo fue atacado en 2015 y lograron hacer un apagón muy importante por muchas horas. Luego se descubrió que este ataque tuvo meses y meses de ser planificado y de ir ingresando por distintos lados al sistema. En ambos casos, y en la mayoría de los casos, estos gusanos entran por los puertos USB o por algún archivo adjunto en los mails que tiene algún macro con algún tipo de
de ransomware embebido y así se meten adentro de los sistemas. Por eso el tema de la concientización, de la formación a todo el personal, van a ver que después voy a hacer mucho hincapié en eso porque es muy, muy importante. Bueno, básicamente el tema del Stuxnet en 2010 lo que tiene es dar el punto inicial donde la gente de los sistemas industriales se dieron cuenta que eran vulnerables, que no eran intocables, no eran inmunes, y esas cosas que venían del mundo IT, de la ciberseguridad en el mundo IT y de todo lo que hacía la Internet, era algo que ya estaba empezando a golpear la puerta de este lado. Así que a partir de allí es donde se lo toma como el nacimiento de esta conciencia de la ciberseguridad industrial. Y como ya vimos en la parte anterior, ¿cuáles son las consecuencias potenciales que un ataque en ciberseguridad industrial puede tener? Puede haber un impacto en la ciberseguridad, en la seguridad nacional, si hablamos de ataques a infraestructuras críticas. Puede haber pérdida de producción y del negocio. Puede haber daños o directamente muerte a empleados o a una población cercana, daño de equipamiento, daño ambiental. Por eso yo también hacía hincapié en que este mundo de OT viene de estar muy acostumbrado al gobierno y a las normativas de medio ambiente, de seguridad física. Por eso no le va a costar mucho adaptarse a un gobierno de ciberseguridad. Quizás si me adelanto un poco, pero hablando de normativas, tomando lo que es COVID como gobierno, de los distintos gobiernos que tiene una compañía, hablamos de que existe el gobierno así de recursos humanos, está el gobierno de medio ambiente y seguridad física, y existe el gobierno de sistemas o el gobierno de ciberseguridad con sus normativas de clasificación de la información, una política de ciberseguridad. Entonces no va a ser tan difícil que la gente de OT se adapte a un gobierno más que lo esté conteniendo. Después hay todo un tema de responsabilidad civil y criminal, obviamente el tema de información confidencial que pueda ponerse en fuga, y daños a la imagen, a la marca de la organización, pero lo principal acá es el tema de que puede haber muerte a personas, que puede haber afectación al medio ambiente y que puede haber directamente afectación a la seguridad nacional por el tema de infraestructuras críticas. Ahora, después me voy a referir a eso un poquito más en detalle. Tomando dos informes del World Economic Forum acerca de el impacto y la probabilidad de ocurrencia de distintos riesgos que hay para las empresas, vemos que el tema de los ciberataques están ubicados en cuarto lugar para 2018 y creciendo. Está a la altura de lo que son grandes inundaciones o desastres naturales o grandes eventos climáticos extremos. Por lo tanto, esto nos hace ver que de 2017 a 2018 está creciendo ya el ciberataque como uno de los puntos a tomar en cuenta. No tengo los informes actualizados, pero seguramente, y vuelvo a repetir, más con esto de la pandemia y de la cuarentena que estamos viviendo, donde hubo una digitalización forzada en muchos aspectos, creo que esto sigue creciendo y llegó para quedarse, el tema de saber, no solo a nivel empresa, sino a nivel personal, protegernos de estos ciberataques. Algunas regulaciones y estándares y mejores prácticas de la industria, yendo a lo que es la parte de la ciberseguridad industrial, lo encontramos en el NIST, que es uno de los institutos de estándares y tecnología de los Estados Unidos. En la serie 800 encontramos el 800-82, es un documento público que googleando lo pueden obtener, lo pueden bajar. Ese está dirigido directamente a la parte de sistemas de control industrial. Después tenemos la NERC, que es
organismo que regula en Estados Unidos a todas las empresas de generación eléctrica, y no solo de generación, sino a todo el ciclo de vida, desde la generación, transporte de alto y bajo voltaje, hasta la llegada a la distribución a industrias y a hogares residenciales. Después tenemos el CERT, que lo van a encontrar con este nombre, son los grupos de respuesta ante incidentes que tienen las distintas organizaciones. El ICS CERT es el de Estados Unidos, que está directamente orientado a la parte de sistemas de control industrial. La ISO 27000, muy conocida toda esa familia, igual que la 31000 en el mundo de IT, también tiene muchas cosas sobre el mundo industrial. Y ENISA, que es la organización de la Unión Europea para toda la parte de tecnología y de redes, que también regula y tiene distintos documentos acerca de los sistemas industriales y las infraestructuras críticas en todo lo que es la Unión Europea. Cualquiera de estos ustedes lo pueden googlear. Hay normas como las que les dije del NIST, que son libres, son gratuitas. Otras como las que son ISO son pagas, y las de ENISA tienen varios documentos interesantes, inclusive en INCIBE, que es un instituto de ciberseguridad en España. También hay documentación muy importante que está libre para obtener a través de Internet. El framework del NIST, que también es una de las formas de programar y planificar a través de estas 5 funciones, todo un programa de ciberseguridad, también aplica para el mundo industrial, debido a que cada una de estas funciones de identificar, proteger, detectar, responder y recuperar tiene categorías y subcategorías que están basadas en otras normativas internacionales. Entre una de ellas está basado en esta norma, que es la IEC 62443. Estos documentos no son públicos, pueden conseguir algunos abstracts o algunos resúmenes de los mismos, pero por lo general no son públicos, son pagos. Esto es una norma que tiene certificación internacional y está directamente enfocada a todo el mundo industrial. Está hecho por la IEC y por la ISA, que es el Instituto de Automatización, de Sistemas de Automatización. En unión con la IEC hicieron este marco normativo que consta de estos documentos que vemos allí. Lo importante de esto es que tiene un concepto general donde habla de terminología, de conceptos, de modelos. Inclusive aquí se basa en todo ese modelo de Purdue que yo les nombré como arquitectura del mundo industrial y que viene de la ISA 95 y que viene también de ciertos documentos como el 800-53 de la NIST. Y luego están las distintas filas orientadas a los propietarios del activo, a los owners. Luego la fila de sistemas está orientado a los integradores y diseñadores, es decir, a aquellos que se ocupan de hacer la integración de los distintos dispositivos en las plantas industriales. Y finalmente el de abajo está a los componentes o a los vendors, es decir, a los fabricantes. Todos ellos tienen aquí distintos documentos que les dan recomendaciones para la construcción, la integración y la puesta en marcha a los propietarios de distintas plantas industriales en lo que ustedes se puedan imaginar, industrias de energía, de petróleo, de manufactura, de retail, viales, construcción, en todas las industrias que utilizan este tipo de tecnologías OT, y esto está basado en lo que es el PMI, o sea, toda la parte de gestión de proyectos, pero llevadas a la ingeniería directamente, a todas las empresas de EPC, por sus siglas de Ingeniería, Compras y Construcción, su sigla en inglés de Engineering, Procurement and Construction, están basadas en todo lo que el PMI marca
y la IEC 62443, en conjunto con la ISA, siguen estos distintas fases de la construcción, dando las recomendaciones y pautas para la parte de ciberseguridad industrial en la construcción de las distintas plantas. Más adelante vamos a ver uno de los puntos importantes de esta norma, que es el ciclo de vida de la ciberseguridad industrial. Esto como para darles entre esto y estas un pantallazo general de lo que son las principales normas y mejores prácticas en este mundo de la tecnología de la operación. En un momento hablé de las infraestructuras críticas, esto es muy aplicable a las infraestructuras críticas. No quería dejar de comentar que en Argentina el año pasado, a través de 2 resoluciones que sacó la Secretaría de Modernización, ahora dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, esto aquí lo tienen los links en los distintos escudos para acceder al boletín oficial. Salió la Estrategia Nacional de Ciberseguridad a nivel nacional en Argentina, y luego la definición de infraestructuras críticas y de infraestructuras críticas de información basada en sectores críticos que allí pueden ver cómo han sido definidos. Esto es importante porque la Argentina empieza a dar importancia a la parte de ciberseguridad de las infraestructuras críticas y de este tipo de ciberseguridad aplicado no solo a empresas, sino a sectores críticos como pueden ser el energético, el financiero, el sector de salud, el de petróleo y gas, y otros que van a ver dentro de esa última resolución 1523 enumerados. Gerardo, te interrumpo un minuto así tomás aire porque realmente está interesantísimo todo y estoy mirando el tiempo y quería apurar también. No, tranquilo. Tengo acá justamente una preguntita que formuló Néstor Tapia y que de alguna manera vos estabas respondiendo, por eso no me apresuré. Pregunta: en Argentina, ¿quién regula la ciberseguridad de los reactores nucleares? Y también hay otra preguntita vinculada a todas estas normas que indicaste, que pregunta Oscar Vázquez: si tenés conocimiento de ciberataques en el ámbito de plantas de potabilización y distribución de agua potable o de tratamiento de efluentes cloacales. Te hice 2 en una. Bien, a ver, primero, en lo que hace la regulación de la ciberseguridad, es lo que acabo de mostrar. Empieza por esto, dado que aquí hay una estrategia, y de la estrategia se desprende la definición de infraestructuras críticas y de infraestructuras críticas de información basada en sectores críticos, donde allí vamos a encontrar el sector nuclear, financiero, de energía, como les decía. Lo que todavía no existe, y se supone, todos suponemos que es el paso que sigue, es el empezar a bajar algún tipo de definición, de concreción, de regulación hacia estos sectores que son ya definidos como críticos y meter algunas medidas de cumplimiento. Desde la parte de las empresas privadas, nosotros apoyamos este tipo de cosas, ya que son las que, ante una regulación nacional, en Estados Unidos esto existe a través de la ANIS, de la NERC, como les mencioné, para toda la parte de generación eléctrica, y existe otras como las AGA para todo lo que es gas, y la TSA para todo lo que es transporte. Inclusive la TSA toma todo lo que es la parte de logística de ductos, ya sea de acueductos, oleoductos, o sea, toda la parte de ductos del país. Esta normativa lo que hacen las empresas es poder justificar presupuesto para tener un compliance con esas normativas. En nuestro país no existen hoy, esperamos que empiecen a salir atrás de estas resoluciones que les estoy mencionando. Lo que sí existe para algunas empresas que cotizan en bolsa es el tema de regulaciones de SOX, que tiene varios componentes de ciberseguridad
y exigencias, por lo tanto las empresas que estén en Argentina, que cotizan en Bolsa de Nueva York, ya tienen una regulación o una exigencia de ciberseguridad por el lado de la bolsa, pero no así todavía por el lado de Argentina hacia las empresas privadas en esos sectores, ¿no? Y después la segunda pregunta respecto de ataques en plantas potabilizadoras, no tengo ahora ninguno presente. De cualquier manera, sepamos que uno de los temas grandes aquí es que las empresas no suelen dar a conocer este tipo de ataques, y cuando los dan a conocer no siempre mencionan que la causa haya sido un ciberataque, ¿sí? Tenemos últimamente casos que sí han sido conocidos, como lo último que pasó el mes pasado en Telecom, y que terminaron aceptándolo, que tuvieron un ciberataque, o el año 2017, si mal no recuerdo, fue el tema del WannaCry, que atacó a toda la parte de Telefónica y no recuerdo ahora el nombre, de una empresa de containers, que también terminaron aceptándolo y dando a conocer que habían sido víctimas de ese ransomware con un ciberataque. Pero por lo general no son muchas los que terminan denunciando el ciberataque y dándolo a conocer. Es uno de los puntos que desde esos grupos de CECIR o de CERT, que son los grupos de respuesta ante incidentes, se pide el tema de ser colaborativos en esto, ya que favorece a todos el conocer cómo alguien sufrió un ataque con el fin de poder prevenirlo luego, ¿no? Pero no tengo ninguno presente ahora de plantas potabilizadoras como el que me habían preguntado. Te sigo interrumpiendo un momento, porque digamos es afín al tema. La pregunta, Marcelo Revivi pregunta en relación con otros países, ¿no? Los ciberataques provenientes de otros países. ¿Hay convenios multilaterales en temas de, yo entiendo, ciberdefensa, ¿sí? Entre los países? En tu experiencia, en tu conocimiento, ¿sabés de la existencia de convenios? Mira, hay un convenio que es el convenio de Budapest, que es a nivel de ciberseguridad en general. Argentina lo firmó hace poco, hace 1 o 2 años, y entró en ese, y es un convenio por el cual todo el tema de la ciberseguridad, y acá ya me abro un poco de la ciberseguridad industrial, es un tema de saber no solamente dónde está la víctima, sino dónde está el atacante. Te podés imaginar que en este mundo virtual, alguna vez escuché decir en algún evento que estuve, que los bits no tienen pasaporte, los bits no usan pasaporte, por lo tanto es todo un tema legal muy, muy fuerte, el tema de dónde se hace un ataque y dónde está la víctima. Por lo tanto existe ese convenio que les mencioné, y también está la Ley de Protección de Datos que salió en 2018 en Europa, y que tiene afectación en todo el mundo debido a que se basa en todo aquello que sea afectado a un miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, si ese miembro de la Unión Europea es atacado en Argentina a través de una empresa que reside en Estados Unidos, es válido esa ley de protección de datos. Lo mismo pasa con el convenio de Budapest que les mencioné, donde se me escapan los detalles, pero a términos legales están esos convenios entre países para facilitar información, facilitar todo lo que sea la investigación cruzada respecto de estos temas que, como te digo, se complica muchísimo en lo que hace a la parte de ciberseguridad, porque cuando uno tiene sus datos en la nube, si bien la nube reside en la tierra, nunca sabe bien en claro en dónde está residiendo esos datos cuando son afectados ante un problema legal. Por lo tanto, empieza todo un tema legal que no es menor. No sé si les respondí la pregunta. Sí, entiendo que sí. Así que, bueno, adelante, Gerardo, nomás,
Bien, entonces vamos ya a la parte de finalización de qué tendríamos que tener en cuenta para lo que es un programa de ciberseguridad industrial. Un par de veces mencioné esto de los parches. Los parches tanto de sistema operativo o de aplicaciones referidas a sistemas de control industrial son, hablamos aquí de actualizaciones, de lo que llamamos upgrades y updates, actualizaciones ya sea por vulnerabilidades descubiertas o por nuevas funcionalidades. El gran tema que tenemos aquí, que no es igual que en IT, donde Microsoft o una aplicación saca una actualización, entonces en IT se busca la ventana donde menos se moleste a los usuarios, por lo general se trabaja a la noche o un fin de semana o fin de semana largo si necesitamos más tiempo, cosa de también tener preparado un rollback, primero se prueba en ambientes de preproducción o en ambientes de testing, y luego se lleva a producción en esas ventanas donde se baja por completo esta aplicación o estos sistemas operativos y se aplican estos parches. Esto es imposible de hacer en estos términos en los sistemas industriales, por lo que ya les mencioné, el tema de las paradas de planta, por lo general llevan una programación de días o semanas y el rearranque de una planta parada puede llegar semanas o meses. Además, para lo que son sistemas operativos que alimentan aplicaciones de distintos dispositivos, de sistemas industriales, o de, ¿perdón? No, pensé que había alguna pregunta. De distintos sistemas industriales, necesitamos la aprobación del vendor, la certificación de este vendor, del fabricante. Por ejemplo, si tenemos una aplicación de Siemens o de General Electric corriendo sobre un Windows Server y aparece un parche del Windows Server, nosotros no podemos utilizar el que bajamos directamente de Microsoft o el que nos provee Microsoft, sino que tenemos que esperar que ese mismo parche pase por el vendor, un General Electric, un Siemens, ABB, Schneider, y nos dé su aprobación a ese parche para luego nosotros poder aplicarlo y de la forma en que lo dice el vendor. O sea, nos va a estar dando no solo la aprobación al parche publicado, sino también un procedimiento y una operatoria. Luego dependerá de cada una de los distintos sectores, unidades de negocio, el meterlo en una tarea programada, en una parada programada de planta, que es 1 o 2 veces al año, o ver bien qué necesita para aplicar ese parche y si ese parche realmente da alguna vulnerabilidad o justifica el tener que hacer una parada programada para implementarlo. Lo mismo nos pasa con los antivirus. Muchas operaciones de los antivirus pueden causar fallas en el sistema. Aprovecho aquí para uno de los temas de ciberseguridad que son muy utilizados, es el tema de penetration test, de hacer test de penetración para encontrar vulnerabilidades en una organización. Esto, hacerlo en entornos industriales puede llegar a ser catastrófico porque al penetrar en un dispositivo industrial y hacerle simples tareas de escaneo, pueden llegar a voltear, a frenar o a congelar a estos equipos, trayendo grandes problemas en el sistema industrial. Por eso es que hay que tener los rangos IP, los rangos de la red industrial absolutamente separados para no cometer este tipo de errores y conocer muy bien qué tenemos conectado para no estar corriendo estas prácticas de penetration test o de escaneos que se suelen hacer en IT, en la parte de ciberseguridad, en toda la parte administrativa. Asimismo, los vendedores de sistemas de control industrial están comenzando a soportar antivirus. Esto significa que tienen que dar su OK a la instalación de antivirus que son de mercado en IT para ser instalados en un servidor que tenga aplicaciones de OT.
Uno de los grandes criterios que se utiliza aquí es el criterio de lista blanca, de whitelist, es decir, nosotros prohibimos todo excepto lo que tenemos en el whitelist. Si bien puede causar bastantes problemas respecto de nuevas funcionalidades y nuevos programas, es la forma más segura y la mejor forma de proteger a los sistemas industriales. Otro de los puntos que les había mencionado antes rápidamente es el tema de autenticación pobre, que vienen con passwords en texto plano, que no soportan criptografía, que la costumbre es dejar los passwords por defecto. Esto le pasa a mucha gente que tiene routers o que pone cámaras en su casa y deja el famoso admin por defecto. Eso les puedo asegurar que esas cámaras son rastreables y pueden llegar a ser accedidas desde Internet. Existen casos de ciberdelincuentes que han ingresado a cámaras hogareñas, viendo toda la movilidad dentro de un hogar, de una residencia, o hoy en día estas cámaras también se usan para lo que llamábamos los viejos baby call, o la cámara y micrófono que ponemos a los chicos, a los bebés, cuando están en su cuna y los padres están en otro ambiente de la casa y tienen una especie de monitoreo sobre él. Bueno, hay que tener cuidado de tener robustez en las claves que se le pongan, debido a que estas cámaras pueden ser accedidas. Y para que veamos uno de los grandes ejemplos de usar este admin o dejar las claves por defecto, es como en casa dejar la llave así abajo de la alfombra. No creo que a nadie se le ocurra dejar la llave abajo de la alfombra de recepción así, porque por más que cerremos, bueno, esto es el mejor ejemplo de dejar las claves por defecto, del famoso admin, o de las claves por defecto que vienen en routers, cámaras, o lo que es peor, en dispositivos de control industrial, como les venía mencionando. Luego el tema de acceso a terceros, esto no es algo atípico en OT, todo lo contrario, ya que hay mantenimientos que se hacen a distancia, terceros que son el vendor, el fabricante, o el integrador que necesita acceder para hacer mantenimiento, o bien entes reguladores, proveedores de telecomunicaciones, socios comerciales, proveedores de sistemas que necesitan acceder a estos sistemas en forma rutinaria. Por lo tanto, estos accesos tienen que ser absolutamente chequeados, utilizar todas las partes de VPN o de accesos seguros que podamos tener a disposición, y obviamente el concepto de mínimos privilegios, es decir, que cuando accedan a la red, accedan estos terceros sola, única y exclusivamente a los recursos que tienen que acceder para hacer su trabajo. Finalmente, el factor humano, el personal de OT no son expertos en IT ni en ciberseguridad, eso ya lo dijimos. Por lo tanto, se necesita hacer una formación de ellos al respecto, pero lo mismo necesita el personal de IT y de ciberseguridad, que no es experto en sistemas de control, ya que tiene que conocer cuáles son estas diferencias para luego poder trabajar y adaptar toda la parte de ciberseguridad de la mejor manera sin afectar la operación. Luego, un punto que no es menor, en todos los temas de ciberseguridad, de sistemas de control industrial, se encuentra mucha gente de edad avanzada en edad tecnológica, hablemos de gente de más de 50 años, pero que no tiene el roce con IT, no tiene el manejo de la tecnología de IT, sí tiene un gran manejo de tecnología en sistemas industriales. Por lo tanto, es cambiarle las formas, es cambiar paradigmas. Esto no es menor, por lo tanto, el tema de concientización, capacitación y formación es fundamental en esto. Finalmente, para ir cerrando, ciberseguridad es gestionar ciberriesgos. Esto ya en IT lo es, y en OT mucho más, por lo que les mencionaba, que la gente de OT viene de hacer análisis de riesgos de HAZOP, LOPA, de WOTIF, que son
metodologías de riesgo operacionales que analizan los riesgos de la operación a nivel físico, a nivel de impacto, a nivel de distintos escenarios. Por eso para ellos el ciberriesgo es sumar un capítulo más a esto. Ya están y ya tienen training en esto. Ante un ataque, el fallo en los sistemas de control puede producir interrupción de procesos productivos. Dijimos que eso puede ser muy costoso por los paros de planta, afectar la integridad de equipos e instalaciones, provocar daños en el medio ambiente, comprometer la imagen de la empresa hasta un punto de ruptura. Y finalmente, lo más importante es que tengamos en cuenta que aquí podemos comprometer la seguridad física de las personas y de comunidades enteras. Entonces, la innovación impulsa crecimiento, este crecimiento, nuevos paradigmas, por lo tanto, aumentan y se crean nuevos ciberriesgos. La consecuencia es que los sistemas industriales, al ser interconectados a los sistemas de IT, están heredando los problemas de ambientes de IT. Las amenazas aprovechan debilidades que son generadas en este crecimiento de negocio. Los sistemas OT, decíamos, que no tienen parches o tienen sistemas operativos antiguos. Al conectarlos directamente a IT, estamos pasándole un virus que para IT es ya inmune porque tiene todos los anticuerpos, nunca mejor analogía que lo que estamos viviendo, mientras que el mundo de OT desconoce esa vulnerabilidad, desconoce ese virus, por lo tanto es absolutamente débil y vulnerable a este virus. Por lo tanto, recuerdan cuando vimos la arquitectura que había una zona desmilitarizada, una zona intermedia, para evitar exactamente que los riesgos de un entorno pasen al otro. Para disminuir el impacto, uno de los puntos principales para un programa de ciberriesgos es estos tres pilares: ser proactivos, vigilantes y resilientes. Ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Es solo cuestión de tiempo para que existan estándares nacionales obligatorios. Justo una de las preguntas que me hicieron venía para esto, y por eso también puse el tema de cómo estamos hoy en Argentina con el tema de la parte de ciberseguridad y la parte de infraestructuras críticas. Hay que estar preparado para el día que esto sea obligatorio. Y finalmente, la parte de los programas de ciberriesgo tienen que ser considerados una parte más de la gestión del negocio. Hacía hincapié en estos tres pilares: de ser proactivos, vigilantes y resilientes. Proactivos para anticiparnos a lo que pueda venir, vigilantes para estar continuamente monitoreando lo que está sucediendo. Hay muchos comportamientos que se pueden detectar por anomalías en un comportamiento normal y encontrar esas diferencias en una vigilancia 7x24, y ser resilientes porque existen dos tipos de empresas: aquellas que fueron atacadas y aquellas que todavía no se enteraron. Entonces, hay que ser resiliente porque sí, nos van a pegar, nos van a atacar, nadie está exento, y tenemos que estar preparados para poder levantarnos lo antes posible. Esto es lo que les decía del ciclo de vida de la ciberseguridad industrial. La norma 62443, o también conocida como ISA 99, separa en estas tres fases. La primera fase es una fase de evaluación, de assessment, de hacer lo ven allí en la primera caja, hacer un assessment de ciberriesgos, luego hacer una segmentación por una parte de zonas y conductos que define la norma dentro de la arquitectura, y después hacer ese assessment detallado, entrar en lo que es la fase de implementación, de una puesta en marcha y de todo lo que es la parte de implementación, para luego cerrar la parte de mantenimiento con procedimientos, normativas y políticas que se vayan actualizando. Como les decía, estas tres fases siguen también lo que es el diseño y el desarrollo de la ingeniería de una planta en cualquiera de las industrias que ustedes se puedan imaginar. Por eso sigue también
todo lo que les decía de las fases del PMI. Finalmente, los tres grandes pilares para construir un programa de ciberseguridad, aparte de los que le mencioné, de ser proactivo, vigilante y resiliente, es tener el apoyo de la alta dirección. El apoyo ejecutivo es fundamental. Esto es algo que se hace de arriba hacia abajo. La concientización y formación de todo el personal, dar cursos de concientización, que la gente conozca lo que es un phishing, cómo manejarse en las redes sociales, de dónde le pueden entrar los distintos ataques, formarlos, capacitarlos, que tomen cursos en estas normativas y en las distintas, en los distintos escuelas de grado, de maestrías, de también posgrado. La especialización en la parte de ciberseguridad es muy importante y el tema de saber clasificar la información, saber qué información podemos dar y cuál no y a quién. Entonces, concluyendo un poco más de lo que les vengo insistiendo, la concientización, capacitación y formación, el apoyo y sponsoreo de la alta dirección, la realización de assessment, tener un nivel de madurez, tener algún assessment de madurez de los que existen hoy tanto en IT como en OT, conocer las mejores prácticas y normas internacionales, seguir ese concepto de el ser seguros desde el diseño, implementar y participar a la ciberseguridad desde el diseño en los proyectos de IT y en los proyectos de OT. Ese es el concepto de Security by Design. Tener un monitoreo de ciberseguridad proactivo que pueda estar sobre el mundo OT. Y este no es un tema menor, ya que impacta directamente en lo que hace a los números de la compañía, reevaluar los contratos de seguros. Las empresas de seguros están metiendo en sus pólizas los componentes de ciberseguridad. Esto trae una reducción muy significativa en las pólizas de seguro. La idea es que ese ahorro se convierta en inversión en ciberseguridad porque vuelve como ahorro a la póliza y, repito, para las empresas que cotizan en bolsa, esto termina siendo algo directamente de aplicación directa sobre los costos de una acción, sobre la evolución de la acción y sobre las pólizas de seguro a futura que van a ir bajando. Entonces la idea es usar ese presupuesto ahorrado en las pólizas de seguro en ser más ciberseguros para seguir bajando la póliza. Es lo que llamamos un círculo virtuoso. Bien, finalmente lo que les decía del análisis de ciberriesgos en el mundo OT es fundamental porque ya vienen del análisis de riesgo operacional. Bien, con esto les pido disculpas si me excedí un poco en los tiempos, pero con esto les dejo todo el panorama. Espero haber satisfecho las expectativas y si tienen alguna pregunta, Gerardo, todavía tengo tiempo, no tengo problema. ¿Se escucha? No sé si hay alguna pregunta. Ahí aparentemente, Gerardo, algo pasó con la conectividad del coronel ingeniero Mansilla. Ajá. Un segundito nada más. Sí, cómo no. Ahí tenemos al coronel ingeniero Mansilla
que se le cortó la luz en la casa, estas cosas pasan, imponderables. Cosas que pasan en esta. Exactamente, y me transmite una consulta. En principio, felicitar, ingeniero González, maravilloso su transmisión de conocimientos, claridad de conceptos y verdaderamente virtuoso en la materia de ciberseguridad en entornos industriales. La consulta es, primero, es una felicitación y creo que nos podemos quedar tranquilos que desde YPF en materia de ciberseguridad estamos más que salvados. Y la pregunta va en que si se tiene conciencia de cuando se encara cuestiones de ciberseguridad, o en particular la seguridad en su conjunto de la información, si se tiene presente, y usted considera si se tiene presente, la ciberseguridad. Vos decís cuando se encara la realización de proyectos. Exactamente. Sí, a ver, por mi experiencia, cada día más se está teniendo en cuenta desde el diseño, debido a que también hay un componente económico, ¿no? Cuando entra la parte de ciberseguridad, a mitad de proyecto terminan siendo los que meten palos en la rueda y los que hacen todo más caro, porque ahora hay que hacer un montón de cosas que no estaban puestas en el proyecto. Eso se soluciona participando a ciberseguridad en el principio del proyecto. Es algo que también le pasó a sistemas. Esto también le pasaba en Haití, cuando los negocios salían a hacer proyectos y llamaban a sistemas para implementar. De repente sistemas no sabía qué aplicación, si estaba homologada, si se podía poner dentro de lo que era el sistema de la compañía. Vos de eso, Andrés, sabés. Bueno, acá pasa lo mismo, nada más que, bueno, ciberseguridad tiene ahora otro cuerpo, otra forma, y entonces, un poco también a los golpes se va haciendo camino al andar, pero sí, la respuesta es hoy en día y en distintas empresas, por participación en otros foros que tengo, por suerte se está participando a ciberseguridad desde los inicios de los detalles de proyectos. Excelente. Hay muchas otras, verdaderamente hay muchas otras consultas. Hay durante toda la exposición aproximadamente 100 participantes. El placer de felicitaciones, Gerardo, hacia con vos, de muchos estudiantes que también están participando. El coronel ingeniero Mansilla es quien tiene acceso al formulario, pero yo tengo acceso al chat y en el chat hay algunas inquietudes. Sí. Por ejemplo, la de Maximiliano Doldán, que indica, para sistemas de cámaras de vigilancia, ¿qué recomendaciones prácticas de vigilancia nos daría para fortalecer su seguridad? Y en el caso de encontrarnos con gente de edad avanzada tecnológicamente, ¿cómo poder optimizar su aprendizaje de los nuevos sistemas? Bien, para todo lo que son sistemas de CCTV o de cámaras de vigilancia, en lo que hace a ciberseguridad, el tema es, primero y principal, no el admin, o sea, bajo ningún punto de vista. Lo primero y principal es cambiar las claves de todas las cámaras, tener algún tipo de sistema de resguardo de esas claves, tampoco que estén anotaditas en las pantallas del búnker donde se llevan a cabo las visualizaciones, y proteger ese sistema, si hablamos de un sistema de cámaras IP, proteger ese sistema con distintos medios que hoy existen, dispositivos como firewalls o routers que vienen directamente con firewalls, con protección. Lo hablo también para los sistemas caseros, ¿no? Los sistemas hogareños. No tengo aquí la publicación, pero en el diario El País salió, en el diario El País de España el año pasado, un ciberatacante que ingresó a la cámara del cuarto de una nena y bueno, estaba visualizando toda la vida de la nena y nadie se enteraba, y uno de los grandes temas es que esa cámara no tenía protección hacia el exterior. Para los sistemas industriales, o mejor dicho, los sistemas industrializados para CCTV, eso tiene que ser mucho más robusto, ¿no? Y después la segunda parte, el tema de esa gente de mayor de 50 que no ha tenido contacto con la tecnología,
Es un tema, pero van a encontrar que en el 95% de esa gente tiene mucha apertura a aprender. El tema es ir dándole los distintos cursos o distintas concientizaciones, llamarlo, a veces la palabra es media fuerte porque si te estoy dando un curso de concientización es porque sos un inconsciente, pero es la palabra que se utiliza y es un poco formarlos y hacerlos tomar conciencia de eso, y quizás la mejor forma de entrar es por el celular, por el WhatsApp, por Facebook, por eso que usan todos los días ellos, mostrar esas vulnerabilidades, mostrar cuáles tienen que ser las formas de resguardarse con un password, el doble factor de autenticación, y después le decís, bueno, ahora todo eso lo llevamos a la empresa, ¿no? Creo que esa es la mejor forma de hacerlo, y también muy junto con recursos humanos, ¿no? Extraordinario, muy Ahí empieza didáctico. lo multidisciplinario. Muy didáctico. Ha vuelto el coronel ingeniero Mansilla. Sí, ahí lo vemos. No sabemos bien cómo ha podido recuperar, seguramente con el celular. Pero como no sale seguramente en la grabación, Acá estoy. sepan que después queda toda la conferencia y todo el ciclo de charlas en el canal de YouTube. También se hace eco de algunas presentaciones que no salen en el chat, por eso paso algunas muy rápidamente, pero Pablo Crozzi, que dice: excelente Gerardo, fue un gusto haberte tenido como docente en la maestría, un lujo, y después de tantos otros comentarios que solo se remiten a felicitaciones por la exposición, excelente, brillante, y seguramente el coronel ingeniero Mansilla tiene otras más consultas. Acá estoy. Todavía estoy abriendo el formulario, estoy un poquito, pero pido disculpas, pero qué honor tener de backup ni más ni menos que al vicepresidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, que me ha salvado ahí a este inconveniente que tuve. Yo quiero decir que realmente ha sido Gerardo, clarísimo. Yo te entendí y con eso claramente te entendimos todos. Creo que esta serie de charlas contribuyen de alguna manera a salvar la brecha, esta que te señalaba anteriormente. Fue duro escuchar la realidad de que los que tienen más de 50 están en el campo de los vulnerables, ¿sí? Me incluyo. Pero es una realidad. Verdaderamente ha sido un placer escucharte. Estamos ya en tiempo y ha sido tan claro que creo que has respondido a todas nuestras inquietudes y sin dudas nos has abierto el panorama y complementa absolutamente todos los temas que durante este ciclo de charlas venimos dando, porque hablaste del Penetration Test, que acá se habló, hablaste de los SOCs a nivel industrial, nos diste toda la información para saber dónde investigar acerca de las normativas vigentes. Ha sido absolutamente claro, tus dotes, lo dije, de docencia se manifiestan claramente. Así que yo quiero pedirle a Andrés, que tan bien y sobresalientemente me ha suplantado, que sea quien te salude, te dé la despedida, y yo dejo mi agradecimiento absoluto de parte de la facultad, el orgullo de contarte en el cuerpo docente de la facultad, y nuevamente el agradecimiento y mi felicitación, porque como decía recién Andrés, todos son elogios en el chat. Así que muchísimas gracias. Ha sido un placer, un honor haber podido moderar esta charla. Así que Andrés, te dejo a vos el cierre de la exposición y también mi agradecimiento, por supuesto. Un placer, un placer. No podemos acercarte el suministro eléctrico, Mansilla, pero bueno, por lo menos estamos acá haciendo el aguante, pero no solo un aguante, sino que un placer el haber compartido un espacio que brinda la Facultad de Ingeniería del Ejército, la UNDEF y el CPCI, para todos los participantes, que este es un espacio de crecimiento, de compartir experiencias y de tener la posibilidad de un contacto y un vínculo tan cercano como este para todo el país. Hay saludos desde Ushuaia hasta La Quiaca y, como dije anteriormente, un placer el poder compartir este espacio. Simplemente eso, felicitaciones, Gerardo, un honor, un orgullo también el poder
establecer este vínculo de relaciones entre organizaciones que nos dedicamos simplemente a brindarles un espacio de saber para fortalecer lo que ya ustedes también seguramente saben, porque el público como Roberto Usal, Leo Ámbar y tantos otros que están participando lo pueden disfrutar. Así que un gran placer y honor, y seguiremos por este mismo camino.